Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 7 de marzo, lunes de la primera semana de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este lunes leemos el libro de Levítico, capítulo 19, versículos 1 al 2 y 11 al 18. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: sean santos, porque yo el Señor soy santo. No hurtarán, no mentirán, ni engañarán a su prójimo. No jurarán en falso por mi nombre, eso sería profanar el nombre de Dios. Yo soy el Señor. No oprimas ni explotes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti. No maldigas al sordo ni pongas tropiezos ante el ciego. Teme a tu Dios, yo soy el Señor. No seas injusto en la sentencia, ni por favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso. Juzga con justicia a tu prójimo. No andes calumniando a los tuyos, ni des testimonio contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odies a tu hermano, ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo, para que no cargues tú con su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Primera idea fundamental de esta lectura del libro de Levítico. El libro de Levítico es un libro de las enseñanzas, de los mandatos del Señor, de cómo debe vivir el pueblo de Israel, ese pueblo que ha sellado con el Señor la alianza. Y repite al final de cada mandato: yo soy el Señor. Después de dar el mandato dice: yo soy el Señor. Y otra vez: yo soy el Señor. Bueno, la primera pregunta que nos podemos hacer para internarnos en esta lectura es: ¿por qué? ¿Qué significa esa repetición de yo soy el Señor? Significa algo muy sencillo y fundamental. En primer lugar, ¿quién me está dando la orden? Cuando yo digo que creo en Dios, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si yo digo que creo en Dios, pero sin embargo no cumplo sus mandatos, bueno, ¿qué es lo que está verdaderamente sucediendo? Que no hay un verdadero reconocimiento de que Él es Dios. Si es el Señor, entonces es el que manda y el que yo obedezco. Si verdaderamente yo creo en Dios, entonces lo que Él me manda, yo lo obedezco. Esa es la primera relación que tengo que tener con Dios, la relación más básica. Después subiremos y entenderemos en el Nuevo Testamento que Dios no solo nos ha invitado a esa relación entre el Señor y nosotros, sino que nos ha invitado a participar en su misma vida trinitaria. Y por eso lo reconocemos como Padre en el Hijo. Y somos hijos de Dios, y esa relación entonces con Dios será mucho más elevada. Pero del mismo modo, como es mi Padre, yo lo escucho y lo obedezco. Qué precioso es cuando nos damos cuenta de esto. Qué precioso es cuando efectivamente nos damos cuenta de que así tiene que llevarse esta relación con el Señor. Ahora, tiene una profundidad todavía mayor. ¿Por qué? Porque ese yo soy el Señor no solo está indicando que yo debo cumplir lo que Él manda, sino que además me está advirtiendo: yo soy el Señor. No creas que me vas a engañar. No creas que me vas a poder mentir. No creas que vas a poder decir que no. No va a suceder eso. Yo voy a conocer
si tú estás cumpliendo o no estás cumpliendo mis mandatos. Yo lo voy a saber. Qué importante. Qué importante saber que nosotros estamos siempre delante del Señor, a la vista de Dios. Es lo que en la vida espiritual se llama esa presencia de Dios, la conciencia de la presencia de Dios, de que mi vida se desarrolla delante de Dios, de que mi vida se está desarrollando siempre y que todos mis actos, no hay nada que quede oculto al Señor. No hay un pensamiento que quede oculto al Señor. Mi vida está ante sus ojos, entera, entera. Mi vida, toda mi vida. No mis acciones públicas, no mis acciones simplemente físicas, corporales, sino también todos mis pensamientos. Toda mi alma está delante del Señor. Habla a la asamblea y di a los hijos de Israel, sean santos, porque yo el Señor soy santo. Fíjate bien, estamos en el libro del Levítico, estamos en los 5 primeros libros de la Biblia, estamos en el corazón de la Escritura. ¿Y qué es lo que aparece como mandato a cada uno de nosotros? La santidad a imagen de Dios, ser santos. ¿Cuántas veces tenemos que recordar esto? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Ser santo. Y eso es lo que le va a dar propósito efectivamente y le va a dar camino a todo. Oye, muchas veces conversando con diferentes personas, sobre todo a veces conversando con chicos, adolescentes, me dicen, es que no me encuentro. Ay, hermano mío, es muy sencillo. No has puesto en tu corazón el único deseo que tiene que existir, la santidad. Los padres muchas veces no les hablan a sus hijos de la santidad. Les enseñan a que sí, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer el otro, que tienen que ser buenos, pero no les dicen, oye, tú has venido al mundo para ser santo, para vivir a la altura de Dios. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué hay tantos papás que no hacen esto, que es tan básico, tan elemental en la ley del Señor? Bueno, yo creo que muchas veces porque tienen miedo. Porque tienen miedo a asumir que esa exigencia no la puedo poner yo a los demás si no la tengo en mi corazón. Si no es la exigencia que tengo en mi corazón para mí obrar, para mí actuar. El anhelo de la santidad, el deseo de la santidad, el entender que sí, que yo soy hijo de Dios y como tal estoy llamado a vivir a la altura de los hijos de Dios. Tengo que vivir a esa altura. No puedo vivir a una altura distinta. ¿Qué es lo primero que harán? No hurtarán, no robarán, no mentirán ni engañarán a su prójimo y no jurarán en falso en el nombre de Dios. Es decir, van a tener efectivamente una conducta honrada. Honrado en mi boca, honrado en mi actuar. Fíjate qué importante cuando yo ahondo en ese no hurtar, no robar, porque vivimos en una cultura donde estamos acostumbrados al robo, donde estamos acostumbrados a la corrupción, donde pensamos que, bueno, pero es que, no robar. Qué importante además en el robo recordar que el pecado de robo no se quita, no se perdona, si no hay restitución de lo robado. Oye, a mí me preocupan muchas almas que no solo que no llegan al arrepentimiento, sino que además nunca hacen ningún intento por restituir aquello que han robado. No oprimas ni explotes, no retengas el salario del trabajador, no maldigas al sordo, no pongas tropiezos ante el ciego. Fíjate qué importante cómo estamos hablando del libro del Levítico. Estamos hablando miles de años antes de Cristo. ¿Y qué es lo que se nos pone de inmediato? Lógicamente actuar con justicia, actuar con esa justicia, pero además ver que esa justicia requiere una atención especial para aquellos más necesitados. Para aquel que es sordo, para aquel que es ciego, para aquel que se encuentra en una limitación física.
cómo nos manda a obrar el Señor de una manera mucho más caritativa, mucho más amorosa. ¿Y cómo termina esta parte? Teme a tu Dios, teme a tu Dios. Es decir, realiza los actos que tienes que realizar con ese debido temor de Dios, que es un gran motor para nuestro corazón. Por eso es una gran virtud. No cometer injusticias en las sentencias, ni por favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso. Qué bonito esto. No, bueno, como es pobre, yo lo voy a favorecer con mi juicio. No, que tu juicio siempre sea justo, imparcial, para todos, no mirando la condición de cada uno. Juzga con justicia a tu prójimo y por tanto no lo calumnies, no des testimonio falso contra la vida de los demás, no odies a tu hermano, ni en el secreto de tu corazón. Fíjate en estas palabras porque son importantísimas. Oh, sí, yo tengo, pero no he hecho nada. Está muy bien que no hagas nada. Pero el Señor nos manda a eliminar los odios desde lo profundo de nuestro corazón. No solo nos manda a eliminar los odios cuando se manifiestan hacia afuera, con acciones de odio, sino que no le permita yo a mi corazón retener el odio contra nadie. No mantener el odio contra nadie. Qué importante, qué bello, qué hermoso. No odiar. Trata más bien de corregir a tu hermano. ¿Para qué? Para que no cargues tú con su pecado. Fíjate bien, cuando yo tengo la obligación de corregir, cuando tengo la oportunidad de corregir y no lo hago. No, es que yo no me puedo meter. Bueno, me estoy cargando el pecado del otro. El Señor me dice que te estás cargando si tuviste la oportunidad de corregirlo, si tenías el deber de corregirlo y no lo hiciste, entonces te estás haciendo de alguna manera cómplice en su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate que qué importante es darnos cuenta que el Señor, cuando viene y nos da sus mandatos y los resume en ese amor a Dios y amor al prójimo, no está diciéndonos nada nuevo que no esté en el Antiguo Testamento. No es que hay un cambio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento con lo que respecta a los mandamientos. Hay una plenitud y un entendimiento mucho más profundo, pero ese amor debido a Dios y ese amor debido al prójimo ya está ahí, siempre presente. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en un trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará:
Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Conocemos muy bien este Evangelio y tenemos que reflexionarlo de una manera sumamente profunda. Recuerda que estamos en este tiempo de Cuaresma, y este tiempo de Cuaresma nos tiene que llevar a esa conversión profunda, a esa corrección del timón de nuestra vida. Y claro, una manera lógica de corregir nuestro actuar es siempre mirando esas realidades últimas de nuestra existencia. Va a llegar el día del juicio. Y yo tengo que tener permanentemente presente esto que en el día a día se me puede ir de la mente, que se me puede escapar. Va a llegar el día del juicio del Señor. Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Y entonces serán congregadas ante él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda, a los buenos a su derecha, a los malos a la izquierda. Es decir, llegará el día del juicio, el día en que efectivamente voy a ser juzgado por el Señor. Mira, qué importante es a partir de este momento entender ese juicio de acuerdo a las palabras que nos ha dicho el Señor. ¿Por qué? Porque Cristo es el verdadero Rey, Rey del universo. Qué bonito es celebrar a Cristo Rey, qué bonito es tener esa devoción por Cristo Rey, qué bonito es reconocer que Él es mi Señor, mi soberano. Como decíamos al meditar, al profundizar la primera lectura. Pero fíjate bien la identificación que hace el Rey con los más desposeídos. Oye, qué distinto fuera el gobierno de las naciones, el gobierno de las ciudades, el gobierno en general de todos los poderes políticos, si los gobernantes entendieran cómo gobierna el Rey de Reyes. El Rey de Reyes gobierna haciéndose semejante, es decir, asimilando, haciendo suyo el padecimiento de los más necesitados, de los más desposeídos, identificándose plena y completamente con ellos. Ese es el modo en que gobierna el Rey de Reyes. Y esa es lamentablemente la gran diferencia con la gran mayoría de los gobernantes. Esa falta de identificación. Pero no solo hablemos de los gobernantes, porque cada uno de nosotros es gobernante de su propia vida. Cada uno de nosotros tiene un gobierno sobre su familia, un gobierno sobre nuestra propia vida. En el caso de los sacerdotes, el gobierno eclesial que nos corresponda de acuerdo a los nombramientos que tenemos. ¿Y cómo tengo que vivir ese gobierno? Identificándome con el más desposeído. Esa es la clave del juicio. La clave del juicio está en esa identificación entre Cristo y los más necesitados. Y por tanto, ¿quién tiene actos de amor verdaderos hacia el verdadero Rey, hacia el único Rey? Aquel que lo ha reconocido en los más necesitados, aquel que ha servido a los más necesitados. Esa invitación del Señor a encontrarlo en los más desposeídos no es simplemente porque sí, no es simplemente porque sí. Ah, sí, yo me siento unido de corazón a los más desposeídos. No es una cuestión así simplemente espiritual, sino que el Señor ha vivido en esa condición. Fíjate bien. ¿Por qué? Bueno, porque en el momento de escoger cuál era la familia en la que iba a nacer, no escogió la familia más poderosa, más rica.
En el momento de escoger el lugar donde iba a nacer, no escogió el mejor lugar. Y en el momento de dejar este mundo, lo dejó sin nada, absolutamente sin nada, clavado en una cruz, completamente desnudo, desposeído de todo, de absolutamente todo. Cuando llegue el día del juicio, entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Estas no son las palabras que anhelas escuchar, porque este tiene que ser el anhelo de tu corazón. Este tiene que ser el anhelo de tu corazón. Escuchar estas palabras del Señor. Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino. Eso es lo que anhela mi corazón. Y eso es el modo en que yo me enfrento a todos los problemas y dificultades y sufrimientos de este mundo. Y sé que no tienen la última palabra. ¿Por qué? Porque lo que yo anhelo verdaderamente, lo que va a repletar mi corazón de esa dicha inagotable, es escuchar estas palabras. Estas son las palabras que yo anhelo escuchar de la boca de mi Señor. Ven, ven bendito de mi Padre, toma posesión. ¿Y por qué? Porque estuve hambriento y me diste de comer, sediento y me dieron de beber, forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Y los justos le dirán: Señor, pero ¿cuándo no? ¿Cuándo te vimos? En aquellos más pequeños, en aquellos más humildes. Ahí me encontraron, ahí me encontraron. Y entonces, claro, en esta primera semana del tiempo de Cuaresma, nosotros tenemos que volver nuestro corazón hacia esas obras de caridad, mirar hacia nuestros hermanos. Oye, qué bonito tener el plan de Cuaresma, ¿no? Entonces, ese plan de Cuaresma de oración, intensificar nuestra oración, ese plan de Cuaresma que nos lleva a ponernos sacrificios, a ponernos mortificaciones, a hacer ayunos, precioso. Pero no te debe olvidar que tenemos que vivir una caridad más intensa. Y entonces dentro de ese plan de Cuaresma tiene que estar, bueno, ¿yo cómo voy a cumplir esto? ¿Cómo voy a dar de comer al hambriento? ¿Cómo voy a dar de beber al sediento? ¿Cómo voy a visitar al enfermo, al prisionero? ¿Cómo voy a vestir al que está desnudo? ¿Cómo voy a realizar estas acciones que me pide el Señor? ¿Cómo las puedo realizar de manera concreta? Busca. Y si no encuentras el modo, pídele al Señor. A veces hay personas que me dicen: es que yo quisiera ayudar, pero no sé cómo. Qué raro, qué cosa más extraña. ¿Le has pedido al Señor: Señor, ayúdame a poder encontrar el camino en el cual yo debo vivir la misericordia, en el cual yo debo vivir esa caridad? ¿Le has pedido al Señor: Señor, ponme por delante cuál es mi misión? Porque el Señor no dejará sin contestar a esa petición. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos. Esta palabra, que es una palabra fuertísima, es importantísima entenderla. ¿Quién es el maldito? Maldito es aquel que rechaza su propia naturaleza. Aquel que rechaza su propia naturaleza es aquel que rechaza a su creador. La maldición es todo el rechazo al plan de Dios, al plan de la creación. Aquel que no ama a su hermano, aquel que no se dedica al servicio, aquel que no se dedica a la caridad, aquel que no se entrega a los demás, es un maldito. ¿Por qué? Porque está rompiendo con el plan de Dios, está rompiendo con la naturaleza que Dios nos ha dado. Dios no nos ha dado esta existencia, Dios no nos ha dado esta vida para repletarnos de nosotros mismos. Nos ha dado esta existencia para vivirla lanzados hacia los demás, entregados hacia los demás, sirviendo a los demás. Cuando yo niego eso, cuando yo me encierro en el egoísmo, ¿qué estoy haciendo? Me estoy generando una maldición para mí mismo, me estoy convirtiendo en un maldito, me estoy maldiciendo a mí mismo por rechazar el plan de Dios para mí, por rechazar la naturaleza con la cual yo he sido creado. ¿Por qué crees
que vivimos en un mundo donde la gente se aferra a la ideología de querer convertir la naturaleza y no aceptar la naturaleza, de no aceptar quién soy, de no aceptar qué es el ser humano. Debajo de eso, ¿qué es lo que hay? Todo ese movimiento diabólico justamente para participar de la maldición de Satanás. Porque Satanás es el maldito por naturaleza en este momento. ¿Por qué? Porque ha rechazado su naturaleza angélica. Ha rechazado la naturaleza que Dios le dio. Por eso una de las cosas que más le duele a Satanás, a los demonios, es cuando uno les recuerda que son criaturas de Dios. Criaturas. Cuando tienes miedo, ay, que me ataca el demonio, diles, tú pobre criatura de Dios. Nada más. Hay que recordar que son eso y nada más los demonios, son criaturas de Dios, que cuando yo estoy con Dios, ¿quién contra mí? Qué terrible escuchar estas palabras. Ellos también le responderán, pero ¿cuándo te vimos y no actuamos? Cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. ¡Qué belleza! Vuelvo a la idea inicial, la identificación de Cristo nuestro Rey con los más insignificantes. Tú y yo también tenemos que identificarnos con el que sufre, con el que llora. Tenemos que identificarnos con aquel que es más desposeído. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.